Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos. Gracias por conectarse hoy, viernes 4 de marzo, año 22. Esta vez transmitiendo en vivo desde el campus de Patmos. Por aquí nos tomó la noche. Emocionados pues que poco a poco la iglesia está abriendo cada uno de sus ministerios, y no todos ya, despacio, pero bendito Dios, creo que con buen pie. Y es una enorme satisfacción volver al campus de Patmos, ver los bungalows ocupados, ver el aula llena de jóvenes que están animados por estudiar la palabra y por prepararse. Recuerden que debemos orar como iglesia por tres cosas. Además de su lista de peticiones, como iglesia tenemos tres peticiones. La primera de ellas es por la iglesia de Cristo en Ucrania y por todos los horrores que hoy por hoy están viviendo. Nuestra petición por el evento del próximo domingo, que los papás de los niños de nuestro colegio puedan ser alcanzados. Deben saber que hay no pocos papás, no pocas familias que nos honran colocando a sus hijos a estudiar en nuestro colegio, sin ellos ser parte de nuestra fe. Imagino tienen alguna simpatía hacia nuestra fe, pero no han sido alcanzados. Y eso es un honor grande, porque en este tipo de actividades tenemos la oportunidad. Así que por favor, ponen con nosotros que cada detalle que se haga aquí en el campus de Patmos el próximo domingo tenga como final y buen resultado de que más personas vengan a los pies del Señor. Y finalmente, por la noche de parejas, el próximo 20 de marzo, ya hay 100 parejas no cristianas, 50, ¿cierto? 50 parejas. 50 parejas no cristianas, eso significa 100 personas que antes no escucharon el Evangelio, que han sido invitadas. Estamos orando por ellos y orando que este sea un evento que nuestro Señor use para llevar más personas al Señor Jesucristo. Bien, por favor, vamos a orar. Les ruego me acompañen. Si está en los quehaceres del hogar, bien por usted. Nomás un ratitito, pare sus actividades y ore conmigo. Luego, siempre y cuando nos escuche, pues puede seguir en los quehaceres, concentrándose para que luego, en su devocional personal, sí dedique toda la atención y toda la exclusividad de su tiempo y dedicación al Señor. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por que poco a poco los ministerios están volviendo a abrir, y nos hace pensar que el fuego de tu Espíritu puede encenderse o puede avivarse, y que nosotros aún podemos tener ese hermoso privilegio de ser parte de ello. Oramos, Señor, especialmente por nuestros hermanos en Ucrania, por los horrores de esta guerra que están sufriendo, y extendemos esa petición, Señor, porque de esto no tener un freno puede redundar en una tercera guerra mundial, en horrores para la humanidad, y ya sabemos que están profetizados. Sin embargo, Señor, si todavía podemos alcanzar gracia, como Nínive la alcanzó, oramos por ello. Y de no ser así, y tu venida está muy pronta y mucho más cerca de lo que imaginamos, por favor, Señor, permítenos presentar tu Evangelio a más personas.
De hecho, por eso oramos por los papás que van a estar aquí el próximo domingo, que cada rincón de esta propiedad sea una excusa para que ellos puedan recibir a Jesús. Y de igual forma oramos por el evento de las parejas, por esos 50 matrimonios, Señor, que puedan ser restaurados y salvos. Pedimos tu bendición ahora que vamos a estudiar tu palabra y déjanos el privilegio de ser instrumentos de tus manos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos con Éxodo capítulo 18. Jenny, ¿querés preguntar? Yo respondo. Cite los nombres y los significados de los parientes de Moisés, suegro, esposa e hijos. No es la primera vez que explicamos que los nombres en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo también, pero con mayor énfasis en el Antiguo, tienen un significado espiritual, es como un legado. Y cada vez que profundizamos en el significado, encontramos un tesoro extra. En el caso de Moisés, recalquemos, su suegro Jetro, significado, excelencia o posteridad. Su primer hijo, Gersón o Gerson, no estoy seguro, creo que ambos son válidos. Forastero, he sido en tierra ajena, haciendo eco todo el tiempo que Moisés estuvo vagando. Y su otro hijo, Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó. Y su esposa Séfora, ave o pájaro. Interesante, mi pequeña ave, debió decirle a Séfora. ¿Qué significado espiritual pueden tener esto a nuestra vida diaria? Bueno, independientemente de los nombres de los hijos de Moisés que sabemos narran su propia historia, hacer el eco de que cada vez que mencionaban el nombre de alguien, este tenía un mensaje espiritual. Y ese es un detalle hermoso. En nuestra cultura creo que tan buen hábito, si alguna vez existió, se ha perdido. Si no del todo, se está perdiendo. Porque pareciera ser que nuestros nombres no tienen mayor significado. Probablemente por eso es que cambiamos nuestros nombres por otros que tienen significado. ¿De qué estoy hablando? El hecho de decirle a nuestra pareja amor, de usar algún diminutivo como gordita, flaco. No estoy diciendo que es el caso de mi matrimonio. En nuestro caso es gordito y flaquita. Bueno, decías. Y cualesquiera otros que tienen un significado sentimental, bien por aquellos que mantienen el significado espiritual. Sigamos. 3. ¿En qué consiste el principio de delegar? Es un principio absurdamente llamado como principio de administración moderna, porque de moderna no tiene nada. La delegación de responsabilidades es un principio enseñado desde la época de Jetro, el suegro de Moisés. Moisés estaba juzgando al pueblo, significa actuando como un juez. ¿Pasó algo? ¿No me vas a ir? Oh. Creo que es el reloj. Estás pegando la... Sí, mejor me lo quito. Ay. Moisés estaba haciendo justicia y el pueblo era tan grande que el desgaste emotivo y físico era extremo. Jetro, al verle, le dijo: ¿por qué haces esto? Es más sabio que entrenes hombres que tengan el perfil básico para hacer ese trabajo y te ayuden. Eso es delegar.
porque si no aprendes a delegar, tu éxito va a llegar hasta donde llegan tus brazos. Y si usted presta atención, ¿qué tan largo llegan sus brazos? Muy poco. Si usted quiere extender su alcance más allá de la distancia de sus brazos, usted tiene que aprender a delegar. Y es así como sabiamente Moisés escucha el consejo, entrena a otros hombres con dicho perfil básico y el pueblo puede desarrollar toda su potencialidad. Nosotros deberíamos aprender eso en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, empezando por nuestra misma familia. Nuestros hijos pueden ser una gran ayuda. Si usted y yo tenemos el carácter y la decisión de entrenarlos y darles autoridad y con ello responsabilidad, es probable que algunos de ellos amen el honor y el alcance sea la suma de sus brazos más los brazos de sus hijos. Eso es delegación. Traslade el mismo principio a cualquier área de la vida y se dará cuenta que entonces podemos extender nuestro alcance. Seguimos. 4. Perfil básico que deberían llenar los jefes del pueblo. Precisamente el perfil básico está especificado aquí y dice, entre otros, varones virtuosos. De verdad, eso significa virtuosos de integridad. De verdad significa que hablen veracidad. Temerosos de Dios sobre todo y que aborrezcan la avaricia. ¿Saben? Si estos principios fueran parte del perfil para todo ministerio público, religioso o secular, aquellos que nos presiden tendrían gobiernos bastante justos. Primero por su temor a Dios. Segundo, porque detestan la avaricia. Sería, si no imposible, difícil sobornarles. En cuanto a veracidad, pues ellos tendrían aborrecimiento por la mentira. Y en cuanto a virtuosos, imagine si hombres y mujeres íntegros estuviesen dirigiéndonos en las iglesias o en los gobiernos. Hay unos que otros que a lo mejor sí, y bien por aquellos de ustedes, iglesia, que tienen ese tipo de líderes. Bien por ustedes, países que tienen ese tipo de gobernantes. Oremos por ellos. ¿Qué sigue? Proverbios 18. Vamos a Proverbios capítulo 18. 1. Está bien sentir respeto por el impío. Aplíquelo. Imposible. ¿Cómo puede alguien sentir respeto y aplaudir personas sin piedad? Ninguna actitud carente de virtud, carente de humanismo, puede ser respetada o puede ser aplaudida. Deberíamos nosotros sentir repugnancia por eso. No estoy diciendo que el Señor nos haya puesto en un pedestal para juzgar a otros, pero es como ser cómplices cuando nosotros no gritamos nuestra repugnancia por la injusticia. Y hay cantidad de personas así. Ahora, ¿quiénes son los que muestran silencio o respeto por el impío? Los cómplices. ¿En qué sentido digo los cómplices? Aquellos que se muestran a favor del impío. El proverbista dice
que esto es un grave pecado. Sigamos. 2. Aplica el verso 10. Es torre fuerte en el nombre de Jehová. A mí este es uno de mis versos favoritos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Les explicaré por qué es uno de mis favoritos. Dice que el justo, y recuerden que justo no es el que no se equivoca, justo es el que ha sido justificado por la sangre del Cordero, va a ser levantado. Y siempre insisto en esto, ¿quién es el que debe ser levantado? El que se ha caído. Entonces un hombre justo puede caer, pero el hecho de haber caído no lo convierte en fracasado, no está condenado por haber caído, porque puede correr y cobijarse bajo la torre fuerte, el nombre del Señor, y ser levantado. Así que espero que no sea su caso y que usted no haya caído, pero si usted es uno de ellos, recuerden que podemos correr a esa torre fuerte y cobijarnos y ser levantados. Hay oportunidad, ¿eh? ¿Qué sigue? 3. Explique el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Sé que me van a preguntar, pastor, ¿y existe la suerte en realidad? Bueno, es un término un tanto ambiguo que en la Biblia lo que significa es voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, repetilo una vez más. Sí. Quita suerte y pone la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Finalmente, Dios en su providencia emite un juicio y decide el ganador en medio de los poderosos. Estamos diciendo que si tenemos suerte, bueno, cambie suerte y diga si tenemos la gracia de Dios. Él acaba con los pleitos y decide quién es el ganador, sin importar quién era el poderoso. Nuestra suerte debe estar echada a nuestro Dios. ¿Decías? Sí, Ucrania precisamente es el ejemplo. Génesis estaba al lado mío escuchando esto y ¿sabes qué? Estaba hoy en la mañana un poco consternado y me pregunto, yo escucho dos analistas políticos, los sigo en YouTube. Cuando usted me escucha mencionando noticias, no es porque esté pendiente de noticieros. Estoy pendiente de estos analistas que a mi gusto, pues, tienen cierta opinión, no que yo comparta, sino que me amplía mi criterio. Y uno de ellos, pues, lo escucho recurrentemente en el carro cuando estoy manejando y Génesis viene oyéndolo. Claro que hoy por hoy el tema que ocupa todo el programa es la guerra en Ucrania y Génesis lo viene escuchando. Y yo me estaba preguntando hoy, como a las 10 de la mañana, ¿estará bien que Génesis, siendo una niña, escuche sobre los horrores de la guerra? No tuve una respuesta. Sé que algunos dirán no, otros dirán pues sí. Independientemente de eso, ahora me está diciendo Génesis que si tiene suerte Ucrania, esa guerra se va a detener. Si cambiamos, si tiene suerte y dijéramos, si Dios en su voluntad quiere detener a los poderosos, Él es el que decide el ganador. Y es una buena forma de decirlo. Entonces, por eso es que nosotros estamos orando, no estamos deseando que Ucrania tenga suerte. Estamos orando que Dios tenga misericordia y que Él decida.
y que quien quiera sea el ejército poderoso, porque sabemos que en una guerra no hay ganadores, solo hay perdedores. Y sabemos que este es el inicio de una catástrofe mundial. Quiera Dios que se quede en una catástrofe financiera, que la guerra con armas termine pronto y que después se quede la famosa Guerra Fría, que también va a traer desolación, pero no tanto como las balas. ¿Qué es lo que nos queda? Orar. Él es el que decide quién es el poderoso. ¿Qué sigue? Hay una pregunta del hermano Larín. Hola, hermano Larín, a sus órdenes. Dice, ¿hasta qué grado Moisés delegó su ministerio en jueces? Y si es posible lograr un filtro apropiado sin que se abuse de la autoridad. ¿Hasta qué grado? Mucho, hermano, porque no recuerdo el número de hombres virtuosos que Moisés buscó. ¿Vos te acuerdas, Jenny? ¿50? 50. Ok. 50 hombres para hacer la primera Filtro. la primera delegación de responsabilidades. Es enorme. Es un enorme grupo. Imagínense 50 Moisés pequeños. Entonces, la primera pregunta decía, ¿hasta qué grado? Bueno, se replicó o se multiplicó por 50. Es un enorme alcance. Perdone que es una pésima ilustración porque yo estoy bien lejos de tener alguna virtud como Moisés. Pero nuestra iglesia tiene cerca de 23, o tenía cerca de 23 ministerios, hoy no sé, digamos que hay 15. Si estos 15 líderes no estuvieran de forma diligente trabajando con este inútil predicador, el alcance evangelístico de nuestra iglesia sería tan pequeño, pero tan pequeño. No estoy diciendo que es grande, pero se multiplica por 15. Entonces, definitivamente, sean 2 o sean 15 o sean 50, la delegación de responsabilidades es algo que todos debemos hacer. Sí, Jenny, ¿cuál era la segunda parte? ¿Es posible lograr un filtro apropiado sin que se abuse de la autoridad? Sí es posible conseguir ese filtro cuando se tienen hombres con este perfil básico o mujeres. Desde luego no olvidemos que por cada 12 hay un Judas y que el riesgo existe. Así que si encuentra entre 12, entre esos 50 jueces hubo 5 que le dieron lata a Moisés. Bien. 4. Contiendas de hermanos como cerrojos de alcázar. Alcázar es el término usado para los palacios o edificios de los musulmanes en España. Durante una época los musulmanes tuvieron mucho poderío. Y esos palacios fueron llamados alcázar, con Z, alcázar. Eran edificaciones como fortalezas inexpugnables y sus puertas, por supuesto, inexpugnables, impasables para la tecnología de la época. De ahí que un cerrojo de alcázar era una puerta impenetrable. Dice que los pleitos entre los hermanos son como esos cerrojos, no se pueden abrir. Dejemos literatura española o modismos bíblicos, usemos la jerga de nuestro país. Tendríamos que usar la frase para entender esto: entre marido y mujer, no, entre hermanos y marido y mujer, nadie meta sus manos. Ese es el dicho. ¿Por qué? Porque un pleito entre marido y mujer hoy están arrancándose los cabellos y mañana
se aman perdidamente. Génesis dice exactamente como mis papás. Bueno, pero nunca nos hemos arrancado los cabellos. Sí, a vos sí. Pero el día siguiente parece que nunca hemos discutido. Si vos te entrometés, a vos te va a ir mal por meterte ahí, porque entre marido y mujer nadie debe meter sus manos. Lo mismo sucede con pleitos de hermanos. Son difíciles. Es mejor que nadie se meta. No, yo tengo la libertad también, ahora que vos lo decís, de hablar sobre tus hermanos mayores. 20 años atrás, no, exagero, 10 o 15 años atrás, peleaban todo el día, pero dormían tomados de la mano. Vanessa dejó de tomarle la mano a Talo quizás hasta los 14 o 15 años. Entonces, hasta que se casó. O hasta que se casó. Eso significa que durante el día se arrancaban los pelos, pero en la noche se amaban. Ojalá si fuera siempre entre los hermanos, pero a veces es triste y la reconciliación es muy difícil, lamentablemente. Eso es lo que está diciendo el proverbista. Así que si usted tiene hermanos, procure que no se convierta en un cerrojo de alcázar. ¿Qué sigue? 5. Quien haya el bien. Quien haya el bien, no, la pregunta es ¿quién es el que haya el bien? Quien haya esposa. Por supuesto, quien haya una buena esposa. Porque el que haya una mala esposa, haya el mal. Dios nos guarde a todos. Y el verso 24, quien quiere amigos, ha de mostrarse amigos. Significa que nosotros debemos ser amigos, debemos ser leales, prudentes, sociales, amorosos, solidarios. Y que cuando nosotros seamos así, otros replicarán esas virtudes a favor de nosotros. Dije y seguiré repitiendo, los amigos son como un denso bosque de árboles frondosos, donde usted puede cobijarse cuando las tormentas arrecian, y son un regalo de Dios. Bueno, no hay más tiempo. Tío Carmelo dice que el dicho dice así: entre casados y hermanos que nadie meta sus manos. Entre casados y hermanos nadie meta sus manos. Se oye mejor. Creo que esa es la conjugación correcta. Y hermana Vilma López dice que pide oraciones para que Dios le ayude a manejar la ansiedad. Hermana Vilma, vamos a estar orando por usted. Sin embargo, además de orar, le sugiero la lectura del libro de Rompiendo Cadenas de este día. Rompe esa ansiedad. Ojalá lo tenga. Y si no lo tiene, el domingo vamos a enseñar el capítulo de hoy porque es hermosísimo. Yo estoy anonadado. Ya he escuchado o he leído 20 veces ese sermón con distintos predicadores, pero Anderson lo presenta de una forma espectacular. Mientras llegue el domingo, ojalá tenga el libro y pueda encontrar la respuesta del Señor a esa ansiedad. Entre tanto, oramos por usted. Gracias por habernos acompañado. Tengan una feliz noche. Sirvan al Señor el domingo, involúcrense. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.